Hay caminos que no destacan por llevarte a un lugar, sino por lo que despiertan mientras los recorres. No siguen una lógica evidente ni se revelan por completo desde el inicio. A medida que avanzas, el entorno cambia sin previo aviso, como si el paisaje tuviera su propio ritmo y decidiera mostrarse poco a poco. Cada curva modifica la perspectiva, cada tramo abre una escena distinta y lo que parecía claro hace unos segundos deja de serlo en el siguiente instante. Y es ahí donde aparece una pregunta difícil de ignorar. ¿Qué sucede cuando un camino deja de ser solo un recorrido y comienza a influir en la manera en que observas todo a tu alrededor? Porque lo que vas a descubrir a continuación no se define por la distancia ni por el destino, sino por la experiencia de atravesar lugares donde cada metro tiene una forma distinta de sentirse. Passo Rohtang, Índia. Em el norte de Índia, entre los relieves monumentales de Himachal Pradesh, el Passo Rohtang aparece como una franja sinuosa suspendida entre nubes, roca y nieve. A casi 4.000 metros de altitud, este camino no se limita a unir puntos en un mapa, también abre una puerta hacia un paisaje donde todo parece estar en movimiento. La niebla entra y sale como una respiración lenta, las pendientes cambian de color según la luz, y el silencio de la alta montaña solo se rompe con el paso prudente de los vehículos autorizados. Hay tramos donde la carretera se aferra a la ladera con una delgadez sorprendente y otros donde el horizonte se abre de golpe y deja ver valles inmensos atravesados por corrientes de agua que descienden con una fuerza constante. Aquí la naturaleza no decora el viaje, lo domina por completo. Lo más fascinante de Rohtang es su capacidad para transformar la percepción del tiempo. Unos pocos kilómetros bastan para pasar de un cielo despejado a una cortina de nubes bajas, de una ladera oscura a un campo brillante cubierto de hielo estacional. Por eso, recorrerlo exige planificación, atención y cumplimiento estricto de las normas locales, especialmente en temporadas de mayor tránsito. Sin embargo, cuando se atraviesa con calma, el paso revela algo difícil de explicar. La sensación de estar avanzando por un lugar que conserva intacto su carácter antiguo. Y justo cuando esa inmensidad parece suficiente, el siguiente destino cambia de ritmo y propone otra forma de asombro. Carretera Trans-Fagarasan, Rumanía. En Rumanía, la Trans-Fagarasan no se presenta como una simple carretera de montaña, sino como un dibujo preciso trazado sobre la espina dorsal de los Cárpatos. Vista desde arriba, parece una cinta que se pliega sobre sí misma con elegancia, enlazando curvas, pendientes y túneles en una composición casi geométrica. A lo largo de sus más de 90 kilómetros, la ruta avanza entre praderas altas, crestas rocosas y lagos glaciares que reflejan el cielo con una nitidez impecable. Cada giro modifica por completo la escena. A un lado aparecen laderas amplias cubiertas de verde, al otro surgen paredes de roca que se elevan con severidad. La carretera no rompe el paisaje, lo acompaña, como si hubiera sido diseñada para seguir la lógica secreta de la montaña.
Lo que distingue a esta ruta es su teatralidad visual. No necesita velocidad para impresionar, porque su belleza está en la manera en que se va revelando por capas. Primero llega la curva, luego el vacío abierto del valle, después la línea del asfalto subiendo hacia un punto que parecía imposible hace unos segundos. En verano, la claridad resalta todos los contornos. En los meses fríos, la atmósfera adquiere una serenidad distinta y más contenida. Es un trayecto que conviene recorrer respetando horarios oficiales, condiciones meteorológicas y señalización vigente, ya que la experiencia cambia según la temporada. Y cuando uno cree haber visto una de las rutas más expresivas de Europa, el viaje asciende todavía más y entra en una escala completamente diferente. Carretera del Karakorum, Pakistán. La carretera del Karakorum no se mira, se contempla. Hay rutas que impresionan por sus curvas y otras por su historia, pero esta deslumbra por la magnitud del mundo que la rodea. Entre Pakistán y China, la vía atraviesa un territorio donde las montañas no parecen tener final, donde la piedra adquiere tonos ocres, grises y azulados, y donde el cielo se vuelve tan amplio que la carretera parece una simple línea humana cruzando una geografía inmensa. La altitud se siente en la luz, en la transparencia del aire y en la forma en que cada relieve recorta el horizonte con una nitidez casi irreal. A lo largo del recorrido, los ríos avanzan en el fondo de gargantas profundas y los pueblos aparecen de manera inesperada, como pequeñas pausas de vida entre paredes gigantescas. Viajar por el Karakorum es entender que la carretera aquí no es la protagonista absoluta, sino una invitación a entrar en un paisaje que impone respeto desde el primer momento. La escala cambia por completo la experiencia del conductor. Los kilómetros parecen más largos, las distancias más hondas y el tiempo más lento. Por eso es esencial avanzar de manera legal, planificada y con la preparación adecuada para la altitud, siguiendo siempre las indicaciones de seguridad y el estado actualizado de la ruta. A cambio, esta vía ofrece una de las sensaciones más singulares del mundo, la de moverse dentro de una cordillera que parece construida para recordar lo pequeños que somos. Y después de esa grandeza mineral, el trayecto nos lleva a un escenario más cercano, más abrupto y profundamente cinematográfico. Carretera del Cañón de Taroko, Taiwán. En Taiwán, la carretera del Cañón de Taroko atraviesa uno de esos lugares donde la naturaleza parece haber trabajado con paciencia artística. El camino se adentra entre muros de mármol, desfiladeros estrechos y curvas que revelan, una tras otra, nuevas formas de la piedra. Aquí el paisaje no se expande, se concentra. Todo ocurre cerca, la pared rocosa, el río encajado en el fondo, los túneles excavados en la montaña y las cornisas que proyectan sombras sobre el asfalto. La luz juega un papel decisivo en la experiencia porque cambia el color del cañón a lo largo del día. A veces el mármol parece blanco y limpio, otras veces adquiere tonos grises o verdosos por el reflejo de la vegetación y la humedad. La carretera avanza como si negociara cada metro con el relieve, sin imponerse jamás del todo sobre él. Lo más cautivador de Taroko es la sensación de estar dentro de un paisaje esculpido desde el interior.
No es una vista panorámica lejana, sino una inmersión completa en un corredor mineral donde el agua, la roca y el tiempo dialogan en silencio. Por su ubicación en una zona de actividad sísmica y lluvias intensas, es fundamental recorrerla solo cuando las autoridades lo permitan, atendiendo cierres preventivos, límites de acceso y recomendaciones de seguridad. Con esa precaución, el trayecto se vuelve una experiencia extraordinaria, casi contemplativa, en la que cada túnel y cada curva parecen introducir una escena distinta. Y así, después de esta travesía entre mármol y niebla, el viaje queda listo para continuar con los siguientes 5 destinos sin repetir ni alterar el orden original. Carretera del Atlántico, Noruega. En la costa occidental de Noruega, la carretera del Atlántico se extiende como una línea que dialoga directamente con el océano. A lo largo de algo más de 8 kilómetros, une pequeñas islas mediante puentes que parecen flotar sobre el agua. El más emblemático, el puente Storsøysundet, crea una ilusión visual que cambia según el ángulo. Desde ciertos puntos, da la impresión de que la carretera se eleva sin continuidad. Este efecto no es un truco, sino una combinación precisa entre diseño y perspectiva. A su alrededor, el mar nunca está quieto, incluso en días tranquilos, el movimiento constante del agua aporta una sensación de vida continua. El cielo, amplio y abierto, completa una escena donde los elementos parecen en equilibrio permanente. Lo interesante de esta ruta es cómo transforma la conducción en una experiencia casi contemplativa. No se trata de velocidad, sino de observar cómo la luz se refleja en el agua, cómo el viento modifica el entorno y cómo la carretera se adapta a ese espacio cambiante. Es fundamental respetar las condiciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades, ya que el clima puede variar rápidamente. Sin embargo, cuando se recorre con calma, la sensación es única, avanzar sobre una estructura que parece suspendida entre cielo y mar. Y tras esta interacción con el océano, el viaje continúa hacia una carretera donde el tiempo y las mareas marcan el ritmo del trayecto. Million Dollar Highway, Estados Unidos. En Colorado, la Million Dollar Highway atraviesa una región montañosa donde la historia y el paisaje se entrelazan de manera constante. Este tramo de unos 40 kilómetros forma parte de la ruta que conecta antiguos pueblos mineros, conservando aún la esencia de una época en la que el camino era clave para el transporte de recursos. La carretera avanza entre pendientes pronunciadas, paredes de roca y vistas abiertas hacia valles amplios. A diferencia de otras rutas más modernas, aquí el diseño se adapta directamente al terreno, sin alterar en exceso su forma original. El resultado es un recorrido que se siente auténtico, donde cada curva sigue la lógica natural de la montaña.
La experiencia en esta carretera cambia con las estaciones. En verano, los tonos verdes y ocres dominan el paisaje. En invierno, la nieve redefine completamente el entorno. Es importante conducir respetando las condiciones climáticas y la señalización vigente, ya que el terreno puede variar considerablemente. Sin embargo, al recorrerla con atención, se descubre un ritmo propio, una forma de avanzar donde el entorno guía cada decisión. Más que una ruta espectacular en el sentido convencional, es un trayecto que invita a comprender la relación entre el ser humano y la montaña. Y tras este recorrido lleno de historia, el viaje continúa hacia una carretera donde la escala y el contraste vuelven a transformarlo todo. Chapman's Peak Drive, Sudáfrica. En Sudáfrica, Chapman's Peak Drive se despliega a lo largo de la costa cercana a Ciudad del Cabo como una línea que sigue con precisión la forma de la montaña. Con aproximadamente 9 kilómetros de recorrido y más de un centenar de curvas, esta carretera ofrece una secuencia constante de vistas hacia el océano abierto. La roca de granito, firme y texturizada, actúa como telón de fondo, mientras el mar se extiende con tonos que cambian entre azules profundos y reflejos brillantes. Cada curva introduce una nueva perspectiva, generando una sensación de movimiento continuo donde el paisaje nunca se repite exactamente. No es una ruta larga, pero sí intensa en detalles visuales. Lo que distingue a Chapman's Peak es su equilibrio entre cercanía y amplitud. Por un lado, la montaña se eleva casi al alcance de la mano. Por otro, el océano abre un espacio infinito que acompaña todo el trayecto. Debido a su geología, es importante respetar las condiciones de apertura y las medidas de seguridad implementadas por las autoridades, especialmente después de lluvias. Cuando se recorre bajo estas condiciones, la experiencia resulta fluida y envolvente, permitiendo apreciar la armonía entre ingeniería y entorno natural. Es una carretera que no necesita exageraciones, porque su belleza está en la continuidad del paisaje. Y tras esta conexión entre tierra y mar, el viaje nos lleva nuevamente a las montañas, pero con un carácter completamente distinto. Passage du Gois, Francia. En la costa atlántica de Francia, el Passage du Gois propone una experiencia completamente distinta. Esta calzada de poco más de 4 kilómetros conecta la isla de Noirmoutier con el continente, pero no está siempre disponible. Solo aparece durante unas horas al día, cuando la marea baja revela el camino oculto bajo el agua. A primera vista, parece una vía sencilla, recta y abierta, pero su singularidad reside en su carácter temporal. El entorno es amplio, con horizontes despejados donde el cielo y el mar se funden en una línea casi imperceptible. A ambos lados, la superficie marina refleja la luz, creando una atmósfera tranquila que contrasta con la precisión necesaria para recorrerla en el momento adecuado.
Lo más fascinante de este lugar es la relación directa entre naturaleza y movimiento humano. Aquí no se conduce según el reloj personal, sino según el ritmo del océano. Las señales indican claramente los horarios seguros de paso y es imprescindible respetarlos para garantizar una travesía adecuada. Durante el recorrido, los postes elevados a lo largo del camino sirven como referencia visual en caso de cambios en el nivel del agua. Esta carretera no busca impresionar por su complejidad, sino por su concepto, un camino que aparece y desaparece cada día. Y después de esta experiencia marcada por el mar, el viaje se desplaza hacia un paisaje donde la montaña y la costa se encuentran de forma espectacular. Black Bear Pass, Estados Unidos. En Colorado, Black Bear Pass tiene el carácter de los lugares que no necesitan exageración para quedarse grabados en la memoria. La ruta se abre paso entre cumbres altas, pendientes marcadas y cascadas que descienden por la roca con una naturalidad casi escénica. A diferencia de otras carreteras imponentes por su escala, aquí el impacto nace de la proximidad. La montaña se siente cerca, tangible, áspera. Hay tramos donde el camino parece tallado directamente en la piedra y otros donde la vista se abre hacia un valle verde que, por unos instantes, suaviza el dramatismo del terreno. El famoso descenso por The Steps aporta una identidad única al recorrido. No es un simple tramo de carretera, sino una secuencia de superficies rocosas y ángulos pronunciados que convierten la conducción en un ejercicio de precisión y serenidad. El encanto de Black Bear Pass está también en su personalidad cambiante. Bajo el sol, los tonos rojizos y ocres de la montaña se vuelven intensos, con nubes bajas, todo adquiere un aspecto más sobrio y silencioso. Por tratarse de una ruta exigente, solo debe recorrerse con vehículos adecuados, experiencia previa y pleno respeto por las restricciones oficiales, los sentidos de circulación establecidos y las condiciones de apertura. Cuando se transita de ese modo, el paso deja de ser una simple prueba técnica y se convierte en una experiencia visual profundamente envolvente. Cada metro parece pedir atención, pero también ofrece una recompensa en forma de paisaje. Y tras esa cercanía vertiginosa con la roca, el siguiente destino cambia la materia del escenario y nos introduce en un cañón donde la piedra parece haber sido pulida por siglos de agua y luz. Autopista del Sol, México. En México, la Autopista del Sol conecta la Ciudad de México con Acapulco a lo largo de más de 260 kilómetros, descendiendo desde zonas elevadas hasta la costa del Pacífico. A diferencia de las rutas anteriores, aquí el cambio no ocurre solo en el paisaje, sino también en el clima y la atmósfera. El recorrido inicia entre montañas de la Sierra Madre del Sur, donde la vegetación es densa y el terreno presenta curvas amplias y viaductos elevados. A medida que se avanza, la altitud disminuye y el entorno se vuelve más cálido, hasta que finalmente aparece el horizonte abierto del océano. Es un trayecto que combina infraestructura moderna con escenarios naturales diversos.
Lo más interesante de esta autopista es su carácter progresivo. No es un impacto inmediato, sino una transición continua entre distintos ecosistemas. Durante el recorrido, es esencial seguir las recomendaciones oficiales, especialmente en temporadas de lluvias, cuando pueden producirse cambios en el estado del camino. Con una conducción responsable, la experiencia se vuelve fluida y permite apreciar cómo el paisaje evoluciona kilómetro a kilómetro. Esta carretera no busca desafiar, sino conectar, mostrando la diversidad geográfica de México en un solo trayecto. Y así, tras este descenso hacia el mar, el viaje queda listo para continuar con los siguientes 5 destinos, manteniendo siempre la variedad en la forma de narrar cada lugar. Bealach Naba, Escocia. En las Highlands de Escocia, Bealach Naba se presenta como una carretera que parece dibujada a mano sobre una montaña que respira historia. A lo largo de unos 18 kilómetros, esta ruta asciende desde el nivel del mar hasta superar los 600 metros, trazando una secuencia de curvas cerradas que se encadenan con precisión casi artesanal. Desde arriba, el camino recuerda a una cinta delicada extendida sobre la roca, mientras que al recorrerlo se percibe como un diálogo constante entre el vehículo y el terreno. La vegetación baja, el cielo cambiante y la presencia frecuente de niebla crean una atmósfera que transforma cada tramo en algo distinto, como si el paisaje nunca se repitiera. Lo más particular de Bealach Naba es su ritmo pausado. Aquí no se trata de avanzar rápido, sino de adaptarse a cada pendiente y a cada curva, dejando que el entorno marque el tempo del viaje. Las condiciones meteorológicas pueden cambiar con rapidez, por lo que es esencial respetar las recomendaciones locales y conducir con atención. Cuando la visibilidad es clara, las vistas hacia el mar y las islas cercanas aportan una sensación de amplitud que contrasta con la estrechez del camino. Es una experiencia íntima, casi introspectiva, donde la carretera invita a mirar más allá del horizonte inmediato. Y después de esta montaña envuelta en bruma, el recorrido asciende aún más hacia uno de los pasos más elevados del Himalaya. Paso Changla, India. El Paso Changla, situado en la región de Ladakh, India, alcanza más de 5.000 metros de altitud y ofrece un entorno donde la montaña se presenta en su forma más austera. Aquí, el paisaje se compone de roca, hielo estacional y un cielo de una claridad intensa que parece amplificar cada detalle. La carretera avanza como una línea fina sobre un terreno abierto, donde la escala es tan amplia que el sentido de distancia cambia por completo. No hay densidad vegetal ni elementos que interrumpan la vista, lo que genera una sensación de espacio puro, casi abstracto. Cada tramo parece suspendido en una altitud donde el silencio adquiere un protagonismo especial. La experiencia en Changla no se basa en la complejidad del trazado, sino en la interacción con el entorno extremo.
La altitud exige adaptación, por lo que es importante realizar el recorrido de forma progresiva, respetando los tiempos de aclimatación y las indicaciones oficiales. A lo largo del camino, pequeños puntos de descanso permiten detenerse y observar cómo la luz transforma el paisaje a lo largo del día. Es un lugar donde el viaje se vuelve más consciente, donde cada respiración y cada movimiento forman parte de la experiencia. Y tras este contacto directo con la alta montaña, el trayecto se desplaza hacia el sudeste asiático, donde la roca caliza y la niebla crean un escenario completamente diferente. Paso Mapileng, Vietnam. En el norte de Vietnam, el paso Mapileng atraviesa la provincia de Hà Giang como una línea suspendida entre montañas de piedra caliza. Con unos 20 kilómetros de longitud, este tramo forma parte de la llamada Carretera de la Felicidad y ofrece vistas hacia el río Nho Que que serpentea en el fondo del valle. El relieve aquí es abrupto, con paredes verticales que se elevan de manera imponente, mientras la carretera se adapta a la ladera con una precisión sorprendente. La niebla aparece con frecuencia, suavizando los contornos y creando una atmósfera que parece cambiar el color del paisaje en cuestión de minutos. Cada curva abre una ventana distinta hacia el valle, generando una sensación de descubrimiento constante. Lo que hace único a Mapileng es la combinación entre escala y detalle. Aunque el entorno es amplio, la carretera mantiene una cercanía constante con la montaña, lo que intensifica la percepción del espacio. Es importante recorrerla respetando las normas de tránsito locales y las condiciones del clima, ya que la visibilidad puede variar rápidamente. Con una conducción responsable, el trayecto se convierte en una experiencia visual profundamente rica, donde la belleza no está en un solo punto, sino en la continuidad del paisaje. Y después de esta armonía entre roca y niebla, el viaje continúa hacia un lugar donde la montaña ha sido literalmente atravesada por la mano humana. Carretera del Cañón de Karanlık, Turquía. En Turquía, la carretera del Cañón de Karanlık es una obra que mezcla historia, esfuerzo humano y geografía extrema. Este camino, de aproximadamente 7 kilómetros, atraviesa uno de los cañones más profundos de la región, siguiendo el curso del río Éufrates. A lo largo del trayecto, la carretera se adentra en túneles excavados directamente en la roca, creando una secuencia de espacios donde la luz entra y sale de manera irregular. El entorno es cerrado, casi introspectivo, con paredes que se elevan verticalmente y generan una sensación de protección y aislamiento al mismo tiempo. Cada abertura en la roca funciona como un mirador natural hacia el río, que avanza con un movimiento constante en el fondo del cañón. Lo más interesante de este lugar es su origen.
No es una carretera moderna, sino el resultado de generaciones que trabajaron para abrir paso en un entorno difícil, lo que le otorga un carácter profundamente humano. Al recorrerla, es fundamental respetar las condiciones de acceso y las indicaciones oficiales, especialmente en los tramos más estrechos. Cuando se transita con calma, el recorrido revela una relación única entre esfuerzo y paisaje, donde cada metro construido tiene un significado. Es una experiencia distinta, más contenida, donde la espectacularidad surge del contraste entre la roca y el paso del agua. Y desde este entorno tallado en piedra, el viaje se dirige hacia un escenario completamente opuesto, dominado por el fuego y el desierto. Puerta del Infierno, Turkmenistán. En el desierto de Karakum, en Turkmenistán, la llamada Puerta del Infierno aparece como un fenómeno que rompe con la uniformidad del paisaje. Se trata de un cráter de gran tamaño, de unos 70 metros de diámetro, donde una llama continua ilumina el entorno desde hace décadas. A su alrededor, el terreno es plano y arenoso, lo que hace que la presencia de este punto luminoso resulte aún más impactante, especialmente al caer la noche. La carretera que conduce hasta allí atraviesa una extensión donde la orientación depende del horizonte abierto y de referencias mínimas, lo que convierte el trayecto en una experiencia de navegación más que de conducción convencional. Lo que define este lugar no es solo su apariencia, sino la sensación de aislamiento que lo rodea. No hay estructuras cercanas ni distracciones visuales, lo que permite concentrarse en la interacción entre luz y oscuridad. Para visitarlo, es imprescindible hacerlo con guías autorizados y vehículos adecuados, siguiendo siempre las normativas locales. Bajo estas condiciones, la experiencia se vuelve segura y profundamente distinta a cualquier otra. El contraste entre el desierto silencioso y el resplandor constante del cráter crea una escena difícil de olvidar. Y así, tras este encuentro con un paisaje singular, el viaje continúa hacia los siguientes destinos, manteniendo siempre la diversidad en la forma de explorar cada lugar. Túnel de Guoliang, China. En la provincia de Henan, el túnel de Guoliang atraviesa la montaña Taihang como una intervención humana que se integra con el paisaje de forma sorprendente. Con poco más de 1 kilómetro de longitud y a una altitud cercana a los 1.700 metros, esta carretera excavada en la roca presenta una estructura irregular donde cada tramo revela la huella del trabajo manual. A lo largo del túnel, una serie de aberturas laterales permite la entrada de luz natural, creando contrastes entre zonas iluminadas y espacios más oscuros. Estas ventanas no solo aportan visibilidad,
también enmarcan vistas hacia el valle que se extiende varios metros más abajo, generando una sensación constante de conexión entre interior y exterior. Lo más singular de Guoliang es su textura. Las paredes conservan marcas visibles del proceso de excavación, lo que convierte el recorrido en una experiencia visual distinta a cualquier carretera convencional. No se trata de una vía uniforme, sino de un espacio que cambia con cada metro. Para recorrerlo, es importante seguir las normas de acceso y las indicaciones de seguridad establecidas, ya que el entorno requiere atención constante. Cuando se atraviesa con calma, el túnel deja de ser solo un paso entre montañas y se convierte en un testimonio tangible de ingenio y adaptación. Y después de esta travesía esculpida en roca, el viaje continúa hacia una estructura donde el agua y el viento redefinen la experiencia. Puente de Mackinac, Estados Unidos. En el estado de Michigan, el puente de Mackinac se extiende a lo largo de aproximadamente 8 kilómetros, conectando dos grandes penínsulas sobre las aguas de los Grandes Lagos. Su diseño suspendido crea una línea elegante que parece flotar sobre el estrecho, ofreciendo una perspectiva amplia del entorno acuático. Desde el inicio del recorrido, la sensación de apertura es inmediata. El horizonte se despliega sin interrupciones y el color del agua cambia según la luz del día, pasando de tonos profundos a reflejos plateados. La estructura del puente, con sus torres elevadas y cables tensos, aporta una sensación de equilibrio entre ingeniería y paisaje. Lo más característico de este puente es la experiencia visual durante el trayecto. En ciertos tramos, el pavimento permite ver directamente el agua a través de su estructura, lo que intensifica la percepción del espacio. El viento también juega un papel importante, ya que puede modificar la sensación de estabilidad y requiere una conducción atenta. Por ello, es fundamental respetar las normas de circulación y las recomendaciones oficiales, especialmente en condiciones climáticas variables. Cuando se recorre con serenidad, el puente ofrece una travesía única donde el movimiento sobre el agua se convierte en el protagonista. Y tras este cruce elevado, el viaje continúa hacia un entorno tropical donde la carretera serpentea entre vegetación exuberante. Carretera de Hana, Hawái. En la isla de Maui, la carretera de Hana se despliega como un recorrido sinuoso que bordea acantilados cubiertos de vegetación tropical. A lo largo de más de 100 kilómetros, esta ruta combina más de 600 curvas y numerosos puentes estrechos, creando un trayecto donde la velocidad deja de ser relevante y la atención se centra en el entorno.
La carretera avanza entre cascadas, selvas densas y vistas hacia el océano, ofreciendo una sucesión continua de escenas naturales. La humedad del ambiente intensifica los colores, verdes profundos, negros volcánicos y azules brillantes que cambian con la luz. Cada tramo parece diseñado para ser observado con calma, permitiendo descubrir detalles que no aparecen en un vistazo rápido. La esencia de Hana está en su ritmo. No es un camino para recorrer de forma apresurada, sino para detenerse, observar y avanzar con paciencia. Las condiciones del clima pueden cambiar rápidamente, por lo que es importante respetar las recomendaciones locales y conducir con precaución, especialmente en zonas de visibilidad reducida. A cambio, la carretera ofrece una experiencia envolvente donde la naturaleza domina completamente la escena. Es un trayecto que conecta no solo puntos geográficos, sino también sensaciones. Y después de esta inmersión en un paisaje tropical, el viaje se traslada hacia un entorno mucho más impredecible, donde el terreno redefine constantemente la ruta. Trampolín de la Muerte, Colombia. Colombia. El llamado Trampolín de la Muerte conecta Pasto con Mocoa a lo largo de unos 70 kilómetros que atraviesan la transición entre la cordillera andina y la selva amazónica. A pesar de su nombre popular, esta carretera destaca por su entorno natural, donde la vegetación densa y la niebla frecuente crean una atmósfera envolvente. El camino serpentea entre montañas cubiertas de verde, con tramos estrechos que obligan a reducir la velocidad y prestar atención constante. A lo largo del recorrido, pequeñas cascadas descienden por las laderas y el sonido del agua acompaña el trayecto, aportando una sensación de continuidad en el paisaje. Lo más interesante de esta ruta es su carácter impredecible en términos visuales. La niebla puede aparecer en cuestión de minutos, transformando completamente la percepción del espacio y reduciendo los contornos del entorno. Por ello, es fundamental conducir respetando las normas locales y las condiciones climáticas, asegurando un recorrido adecuado.
Cuando se transita con precaución, la carretera revela una belleza singular, donde cada curva introduce un nuevo fragmento de paisaje. Es un trayecto que combina desafío y contemplación, invitando a descubrir la diversidad geográfica de Colombia. Y así, tras esta transición entre montaña y selva, el viaje continúa hacia los siguientes destinos sin alterar el orden original. Sani Pass, Sudáfrica, Lesoto. Entre Sudáfrica y el reino de Lesoto, el Sani Pass se eleva como una ruta de montaña que transforma cada metro en una experiencia de ascenso progresivo. Con cerca de 9 kilómetros de longitud y pendientes que alcanzan valores muy marcados, el camino serpentea entre laderas abiertas donde el paisaje cambia con rapidez. La vegetación va desapareciendo a medida que se gana altura, dejando paso a superficies rocosas y a un horizonte cada vez más amplio. Desde ciertos puntos, la vista se extiende sobre valles profundos que parecen multiplicarse en capas, creando una sensación de amplitud constante. La carretera no busca imponerse al terreno, sino adaptarse a él con una lógica natural que se percibe en cada curva. Lo más interesante del Sani Pass es su transición vertical. En pocos kilómetros, el entorno evoluciona desde zonas templadas hasta un paisaje de alta montaña donde el aire es más frío y el cielo adquiere una claridad intensa. Es fundamental recorrerlo con vehículos adecuados, respetando las normativas fronterizas y las condiciones establecidas por las autoridades locales. Cuando se realiza de forma responsable, el trayecto se convierte en una experiencia completa, donde el cambio de altitud se siente tanto en el paisaje como en el ritmo del viaje. Y tras este ascenso entre montañas abiertas, el recorrido continúa hacia una carretera donde la monotonía se convierte en el principal desafío. Eyre Highway, Australia. Australia, la Eyre Highway se extiende a lo largo de más de 1.600 kilómetros, atravesando una de las regiones más remotas del continente.
A diferencia de las rutas de montaña, aquí el protagonismo lo tiene la línea recta. Durante largos tramos, la carretera parece no cambiar, avanzando sobre una superficie plana, donde el horizonte permanece fijo durante kilómetros. El paisaje está compuesto por terrenos áridos, vegetación baja y un cielo inmenso que domina toda la escena. La luz del sol, intensa y constante, genera reflejos sobre el asfalto que pueden crear ilusiones visuales a lo lejos, dando la impresión de que el camino se transforma a medida que se avanza. Lo que define esta ruta no es la complejidad del trazado, sino su repetición. La conducción requiere concentración sostenida, ya que la uniformidad del entorno puede influir en la percepción del tiempo y la distancia. Por ello, es importante planificar el recorrido con descansos regulares, seguir las recomendaciones oficiales y asegurarse de contar con combustible suficiente, ya que las estaciones están separadas por grandes distancias. Cuando se recorre con preparación, la Eyre Highway ofrece una experiencia única, la de atravesar un espacio donde el paisaje se mide en horizontes, no en detalles. Y después de esta travesía lineal, el viaje regresa a las montañas del Himalaya, donde el terreno vuelve a imponerse con fuerza. Paso Sojila, India. En el norte de India, el paso Sojila conecta la región de Ladakh con el valle de Cachemira a través de un tramo de montaña que se eleva por encima de los 3.500 metros. La carretera se presenta como una franja estrecha que se adapta a la ladera, rodeada de pendientes pronunciadas y superficies rocosas que cambian de color según la luz. Durante gran parte del año, el entorno está marcado por condiciones climáticas variables, con presencia de nieve estacional y zonas donde el terreno se vuelve más irregular.
A lo largo del recorrido, la vista se abre hacia valles amplios que contrastan con la cercanía de la montaña en otros tramos. Lo más característico de Zóyila es su dinamismo. No hay un solo tipo de paisaje, sino una secuencia de escenarios que se suceden con rapidez. Zonas abiertas, tramos estrechos y pendientes que obligan a mantener una conducción atenta. Cuando se recorre con precaución, el paso ofrece una experiencia intensa donde cada curva aporta una nueva perspectiva del entorno. Es un lugar donde la montaña se muestra sin artificios, en su forma más directa. Y tras este contacto con la geografía del Himalaya, el viaje se desplaza hacia una isla donde la carretera se funde con el entorno tropical.